No, no se deja, ¿verdad? Ya. Ya. Ya se ve, profesor. Ah, ya, excelente. Denme oportunidad, que ya me estoy aquí revolviendo con las pantallas. Profesora, otra vez molestando. Es que ya ve que nos quedamos en fase de descripción de negocio y bueno, prácticamente nos quedamos en artefactos. ¿Este ya es otro tema o es complementario? Es complementario. Sucede que ahorita, a ver, les presento esta parte de la siguiente diapositiva. Qué veloz la máquina, ya veo. Desde hace rato estoy toda estresada porque no avanzo con la velocidad de respuesta. En cuanto a la vida útil o al ciclo de vida de todo proyecto en ciencia de datos, como ya lo habíamos visto, pues se tienen las 4 etapas, ¿no? Las fases de la comprensión del negocio, la adquisición y ay, se me fue la palabra. Es que en esta vamos a estar comentando. En la anterior, en la descripción del negocio, pues es lo que hablábamos de la primera fase o de dónde arrancamos. Sí, en lo sucesivo, pues continuamos con la adquisición puntualmente a partir de la adquisición de los datos, a partir de que ya fue comprendido cuál es lo que el negocio pretende o requiere, ¿no? Como nuestro cliente a atender. Sí, entonces sí, esto de los artefactos y demás, déjame revisar, no me quiero equivocar. Sí, bueno, es que nos había dado como los puntos importantes y ya después como que los iba desglosando y nos quedamos en artefactos, prácticamente es el de la descripción del negocio, artefactos generados, resultados y es documento macro y documento de datos. Ay, no, ya me fui hasta el final. Déjame abrir la presentación por si algo. Antes de equivocarme con mi... Ay, lo malo es que está bien lenta mi máquina. Ténganme paciencia, por favor. Sí están viendo la pantalla de las fases de descripción del negocio, ¿verdad? No, ya se quitó. No, profesor, se quitó. Bueno, voy a buscar lo de los artefactos y continúo para saber si retomo. Y si no, así me falta. Profesora, disculpe. Mandé, sí. Yo le quería comentar una duda acerca del cuestionario que nos puso ayer. Es que hay una pregunta que está medio, bueno, me confundió un poquito y quería preguntarle si... bueno, no sé si se la pueda preguntar una vez o nos esperamos hasta que lo revisamos. O si lo vamos a revisar. Sí, sí. Sí, Sí, claro, adelante. es que puso una pregunta que dice... Ah, sí. Puso, este proceso implica la identificación de patrones y relaciones en los datos referentes con un problema específico. Entonces, puso A, inferencia algorítmica, B, análisis para el acceso de datos, C, adquisición de datos y D, modelado de datos. Y bueno, por lo que recuerdo, modelado de datos
se va como al área más como a un aprendizaje automático y pues se podría pensar que sí tiene como una cierta relación con identificar patrones y buscar relaciones con los datos, ¿no? Pero bueno, mi confusión está en que aunque se sirve de eso, su objetivo es más como los procesos automáticos, ¿no? No sé si eh, estaría bien o más bien como que se me fumía ahí algo. Sí, mira, como tal es parte de las etapas del ciclo de vida. Sin embargo, modelado de datos en cuanto a la materia que nosotros nos acontece el día de aquí y de ahora, no es algo que ya hayamos revisado. Lo coloqué como una pregunta adicional porque tiene que ver con el tema, sin embargo, no es algo que hayamos ya acotado y por esa razón es que no es la respuesta. Tiene que ver, se entiende, se asume porque está muy relacionado, obviamente, pero no así puede ser la respuesta correcta porque finalmente no es algún tema que seguro, de hecho, es el que sigue del que vamos a atender el día de hoy. Sin embargo, por esa razón es que no es la respuesta correcta. ¿Sí me expliqué? Ok, Digo, para empezar y para cerrar un poquito más del tema, ¿por ok. qué? Porque lo vamos a ir desahogando paulatinamente y pues obvio, si no se los he presentado, pues no lo puedo tomar como una respuesta o como necesidad de que ustedes me respondan con esa opción puntualmente. Ok, de acuerdo, ¿Sale? entiendo. Ok. Estoy preparando el material para compartírselo porque sí, efectivamente, como nos recordó, gracias, si no me equivoco, es Eli la que perdón, Fue Dana. Dana. Dana, perdón, siempre te ando cambiando el nombre, Dana, perdóname. Puede ser Eli para mí en esta ocasión, para no sentirme mal. No, una disculpa, no es mi intención. Es que, ¿qué crees? Que tienes una vocecita muy, similar a otra compañera que se llama Eli. Entonces, pues por ahí, a lo mejor la confusión de mi cambio de nombre. No se preocupe. Por eso te digo, puede ser Eli para hoy. Ok. Ábrete Sésamo ya, por favor. Ok, entonces vámonos a ver si ahora sí ya me deja. Me confirman que ya estén viendo la pantalla en 3, 2 y 1. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Ya, Sí. Sí, ya profesora. se ve, profesora. Ok, gracias. Bien. ¿Me ayudan a hacer lectura? Pero no yo, estábamos en esa, ¿verdad? Dijimos que estábamos en artefactos o en orígenes. Estábamos en En artefactos, pero artefacto. ya habíamos hablado algo de los orígenes. Sí. Ok. Los artefactos habíamos dicho que consistían en el resultado de los orígenes de los datos, el documento marco, los diccionarios de datos, ¿sí? En donde los orígenes consisten en... ¿Me ayudan a leer, por favor? orígenes de datos. Sigue ajá. ¿Sí es esa? Sí. Orígenes de datos. En esta sección se especifican las ubicaciones originales y de destino para los datos sin procesar. Puede ser fuentes internas o externas. Ok.
internas o externas, así, tales como los scripts para mover datos al entorno de análisis. Es decir, nosotros tenemos que identificar todo el tiempo exactamente de dónde provienen nuestros datos, de dónde se originaron o de dónde los recibimos, para que cualquier necesidad de aclaración o reubicación o nuevo extracción de los mismos con el fin de generar algún otro tipo de informe, pero desde los datos brutos o los datos crudos, nosotros sepamos de dónde los podemos tomar, tomando o retomando una copia fiel de los mismos y poder igual tener una certeza y una confiabilidad muy atinada o al 100%, dado que vamos a extraerlos del mismo punto de origen, ¿no? Llámese desde el mismo muestreo con algún tipo de periodicidad de respuesta distintos. Bueno, ya decíamos que los artefactos son los resultados de esta fase, que el documento marco. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Dice documento marco, en el que se registran los objetivos y matrices que han sido establecidas y aprobados por el cliente. El documento marco es un documento en cambio continuo. Ok, ¿por qué es un documento que tiene un cambio continuo? Porque se actualiza a lo largo del proyecto y es a medida en que se descubren todos esos elementos que cambian las necesidades empresariales. Consiste en que se realicen las iteraciones de este documento y se incorpore la información oportuna según el avance o el tiempo o el periodo, el lapso completo del proceso en cuanto a lo que se descubre. Esto puede ser como un instrumento paralelo o un sustituto de todos esos registros de diario, los libros de test los libros de test de mayor para el área contable, en donde se especifican tal cual, como aquí lo dice, objetivos y métricas que se establecen, ¿no? Para ir validando qué se hace y en función de lo que se hace con respecto al objetivo y la métrica a alcanzar, se pueden ir haciendo como un checklist de todo lo que sí se está cumpliendo, de todo lo que se está dejando pendiente para poder retomarlo en breve o en lo sucesivo. O en el caso contrario de que pueda o que tenga que ser ajustado, pues obviamente para la finalidad que es el cumplimiento de los objetivos. Profesora, ¿es documento macro o marco? Marco, aquí le corrijo. El diccionario de datos, que es como tal un artefacto adicional que nos habla de que, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Yo. Este documento proporciona descripciones de los datos facilitados por el cliente. Estas descripciones incluyen información sobre el esquema, tipos de datos e información sobre las reglas de validación y si hay, y los diagramas de relación de entidades si están disponibles. Ok. ¿Qué se entiende como diccionario de datos de acuerdo a lo que acabamos de leer? En él hacemos la descripción de que si nosotros o el cliente nos proporciona más información descriptiva de sus procesos o de procedimientos útiles y necesarios en la fase de mi proyecto de implementar o de complementar, nosotros entendamos puntualmente desde la descripción y validación de lo que el cliente quiere o ambiciona, es que este diccionario nos pueda hacer más entendible o más llevadera la información, dado que muchas veces los encuestadores o los líderes de proyecto están en ocasiones y en otras no. Si nosotros logramos concretar un diccionario de datos, al momento en el que esté o no esté presente el desarrollador, el analista,
el gestor del sistema o alguna de las personalidades que tengan que ver con este proyecto en otras etapas o que simplemente no estuvieron al frente de esta toma de registro de datos, pues sepan y entiendan exactamente de qué se refiere o cuál es la expectativa de nuestro cliente. ¿Para qué? Para que todos estén entendidos de qué significa una palabra que a lo mejor para otro entorno, para otro proyecto o simplemente para las personas involucradas no había sido de su conocimiento y pues obviamente siempre quede cubierta la necesidad o el deseo por cubrir en el proyecto por parte de todos los clientes o el cliente en específico. Como tal, recuerden, en esta etapa nosotros estábamos hablando de descripción del negocio. Entre más empapados, entre más permeados y más contextualizados estemos de lo que es el negocio para el que vamos a trabajar o vamos a desarrollar el proyecto, nosotros vamos a lograr una mejor contextualización de lo que se ambiciona y de lo que podemos hacer como propuesta de proyecto. ¿Sale? Esto es con respecto a la descripción del negocio. La siguiente fase, que es de la que yo ya estaba por hablar, gracias Dana, es la de adquisición. Entonces, hasta aquí cerraríamos con la parte de definición, descripción y comprensión del negocio. ¿Sale? De acuerdo. Profesora, una pregunta. Nada más para tenerlo un poquito más como claro. Por ejemplo, en el documento marco, digamos, si por ejemplo, si estoy llevando, no sé, un código en el cual, pues, tiene que llevar una historia, obviamente, ¿no? De cómo lo hicieron o cuáles son sus puntos a mejorar. ¿Tendría que ir ahí o en el diccionario de datos como tal? Perdón, no entendí tu distinción o tu confusión. A ver, ¿me ayudas a explicar un poquito más? Sí, por ejemplo, o sea, me refería como tal un código. Si tienes una empresa en donde escribieron un código para, no sé, X aplicación o X estudio que hicieron de estadística, eh, ese documento, ese código, tendría como tal que estar incluido en el documento marco o en el diccionario de datos. En los dos. ¿Los dos? Ok. En los dos se sugiere, en donde en el documento marco vamos a estar manejando la definición de los ajustes o los cambios que se tuvieron en dicha plantilla o en dicho módulo, ¿sí? En donde se especifique quién lo ajustó, qué le modificó, bajo qué perspectivas o bajo qué premisas basó esa modificación, cambio, incremento o eliminación del recurso o de la situación que se haya presentado por la que se decidió incorporar dicho proceso o cambio al respecto. Y en el diccionario de datos solamente vas a describir lo que se refiere en sí al dato modificado. Es decir, si insertaste 5 o 7 variables más bajo las que vas a estar destinando la herencia de paso de valores por parámetros, tú justifiques cuáles son esas variables y por qué razón se están incorporando a dicho proyecto, ¿no? O sea, qué significa esa variable y en dónde se utiliza. Dijéramos como parte del diccionario de datos. Y en el documento marco, pues bueno, ahí como te digo, ahí vas a ser un poco más descriptivo con respecto a la parte procedimental o procedural de quienes involucraron esa decisión de cambio, ajuste o amplitud del proyecto. Ok, gracias, profesora. De nada. ¿Qué más? ¿Algún comentario, duda? Sí, no. No los escucho. De mi parte no. No. Gracias.
Me confirma cuando estén viendo la siguiente presentación. Ya no sé ni qué le cambié, pero ya me pidió que lo guarde. Sí, está bien, ya guárdalo. ¿Ya lo están viendo? ¿Todavía no? Sí, ya. Ya se ve, Ok. profesora. Sí, gracias. Bien, como comentábamos, ya tenemos bien todo el entendimiento, la comprensión del negocio, cómo se comporta, cuáles son sus ambiciones, hacia dónde va dirigida sus verdaderas intenciones, sus mayores potenciales, en fin, todo lo que tenga que ver con la descripción del mismo, ¿sí? En lo sucesivo, como siguiente fase, como siguiente etapa, nosotros sabemos que en la representación visual del ciclo de vida, que es este esquema, este, nosotros ya decíamos, ¿no? Como arranque, como inicio, la comprensión del negocio, la descripción del mismo en cuanto a su entendimiento. En lo sucesivo, pues vamos a ir valorando la siguiente fase que es la de adquisición, ¿sí? Y comprensión de los datos. Ahora no solo del negocio, sino de los datos. Cómo es que se comportan todos esos recursos, todos esos datos que se manejan en la empresa. Datos que describen los productos o los servicios con los que la empresa maneja. Datos desde el personal que los maneja, cuánta es su grado de responsabilidad, esos datos, quién los produce, por cuántas manos pasan, no sé, todas esas variables que nos van a permitir conjuntar datos a limpiar. ¿Para qué? Para que obtengamos esa alta calidad de uso o de entendimiento para interpretarlos, ¿no? Para procesarlos. Buscados o extraídos de todos esos entornos que nos van a permitir desarrollar un mejor análisis en cuanto a la preparación para pasar al modelado, es decir, para empezar a diseñar cómo los vamos a administrar, cómo los vamos a estructurar, ¿sí? Que es parte de los objetivos o de todas esas finalidades que tiene a bien en la fase de modelado, que es la siguiente, ¿no? Que es esta moradita que dice modeling. En cuanto al modelado, pues nosotros entendamos que al desarrollar una arquitectura de solución suficiente, bien estructurada, bien manejable y entendible para el usuario, pues obviamente este mismo va a estar mucho más satisfecho con nuestros servicios o con la función de ustedes como científicos de datos al momento de desarrollar un proyecto en ciencia de datos, ¿sí? Dando soluciones, pues, de vanguardia, soluciones óptimas y pues no encuentran fallo alguno en esta parte. Por esas razones que se detalla a conciencia o cabal sí, a detalle el proceso que implica
en cada una de estas etapas o estas fases. Se abordan 3 tareas principales, ¿no? Que son introducción de los datos, la exploración de los datos y la configuración de canalización de los mismos, ¿sí? Como los propósitos de las fases en cuanto a sus actividades, la introducción de los datos, la exploración de los datos y la configuración de canalización de los datos. ¿A qué se refiere la introducción de los datos? A identificar el entorno desde el que nosotros vamos a iniciar a observar el análisis o bien el análisis de dónde se extraen y hacia dónde se van a destinar, ¿sí? ¿A qué se refiere la exploración de los datos? Nos ayuda a determinar qué calidad o qué tanta cantidad contienen estos datos con los que nosotros vamos a empezar a echar mano y si esa calidad es suficiente para responder a todas nuestras preguntas con las que vamos a empezar a diseñar o a modelar.